Ya hubo el sorteo de la Liga Femenina en Colombia para el 2025. Se jugará en un periodo de 8 meses con 16 equipos en competencia. Finalmente no aparecen ni Pereira ni Llaneros. La primera fecha será Santa Fe, Alianza Valledupar, América Fortaleza, Medellín Junior, Pasto frente a Millonarios, La Equidad Real Santander, Once Caldas Cali, Orso Marzo Internacional de Palmira, Bucaramanga enfrentando a Atlético Nacional. 8-1, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El expresidente Álvaro Uribe perdió un nuevo round en el proceso en su contra por falsos testigos. El Tribunal Superior de Bogotá avaló que las conversaciones que interceptó la Corte Suprema de Justicia entre Uribe y quien era su abogado Diego Cadena podrán ser utilizadas como pruebas de la Fiscalía y las víctimas. Habla el magistrado Manuel Antonio Merchán. La defensa no cuestionó las interceptaciones realizadas al abogado Cadena Ramírez, en las que se incluyeron comunicaciones con varias personas, entre ellas Álvaro Uribe Vélez. Esta actitud permite entender, decía, que la defensa no tiene objeciones sobre la legalidad de dichas interceptaciones. El expresidente Álvaro Uribe se pronunció tras la decisión. El teléfono mío es un teléfono sumamente conocido. Seguramente muchos políticos lo tienen, muchos parlamentarios. Entonces, cada vez que aparezca ese teléfono mío en el directorio telefónico de alguien investigado por la Corte, entonces por error me van a interceptar a mí. Sigue vivo el impuesto al patrimonio, que por ahora continúa en pie, luego de que la Corte Constitucional se declarase inhibida para decidir sobre dicho gravamen por falta de carga argumentativa de la demanda en su contra y en particular contra 5 artículos de ese impuesto al patrimonio. Por lo demás, una de las grandes apuestas de la primera tributaria de Gustavo... De las muchas quejas que plantearon los ministros anoche al presidente Petro, una de las más fuertes de fondo fue la de la ministra de Justicia alrededor de temas de inseguridad, de cómo la política de paz no está funcionando. Es la ministra de Justicia que nos acompaña esta mañana, Ángela María Buitrago. Ministra, bienvenida, buenos días. Néstor, buenos días a la mesa. ¿Se enteró, Gracias. Ministra, se enteró ya que hay primera renuncia esta mañana? No, ni idea. Me No. acaban de contar, pero no sabía. ¿No sabía lo de Jorge Rojas, ministra? No, la verdad no, y él acaba de llegar. Sí, ¿y cómo le parece? Pues no sé porque no he hablado con él, pero no sé qué pasó tampoco. Y no sé las razones de la renuncia. ¿Y no son evidentes? ¿Lo que pasó anoche no es tan grave como para entender lo que estaba sucediendo? Es decir, la crisis del gobierno evidenciada en vivo y en directo, ministra, ¿cómo la vivieron ustedes? Néstor, yo no puedo garantizar por qué renunció Jorge, no sabía. Yo hablé con Jorge a la 1:00 a.m, estábamos terminando el Consejo de Ministros, no me comentó absolutamente nada, así que no sé cuál es la razón de su renuncia. Sí, pero... El tema particular de ayer, pues la discusión que hubo en la alocución pública y la presentación de los temas que hubo, pues yo lo que veo es dos cosas, y obviamente respeto todas las posiciones, pero lo que veo son dos cosas. Fue más una rendición de cuentas hacia afuera, en el sentido de saber qué habían hecho los ministros, una exposición clara, que si bien es cierto no era el momento, pues es parte de lo que pasa en un Consejo de Ministros, de personas que no están de acuerdo o sí están de acuerdo con temas en concreto, exposición de ideas, y en particular a mí lo que me preocupa de fondo también es la necesidad de mirar y evaluar las políticas que se están llevando y de generar pues correcciones y digamos análisis de fondo de lo que se quiere con el tema en particular. Sí, ministra, ¿ustedes, los ministros, sabían que ese Consejo de Ministros iba a ser televisado, que no había pasado nunca? No. ¿En qué momento se enteró usted? Mire, yo estaba, entre otras, con el ministro de Justicia de Chile en una actividad diplomática transnacional aquí en Colombia, y estábamos en el centro carcelario. Yo llego, y cuando llego a la oficina, pues al donde se hace la reunión de los ministros, encuentro efectivamente cámaras y la televisión. No tenía ni idea. Sí. Le pregunto si usted sabía, porque me parece que se desmonta la tesis, eso de que lo que pasó anoche fue libreteado, que fue diseñado para eso.
No, yo no sabía, la verdad no tenía ni idea, y yo creo que muchos de los ministros que estaban ahí tampoco. Ministra, se lo voy a preguntar sin anestesia. Usted fue una de las que alzó la mano para quejarse. Y están produciéndose esta mañana varias renuncias. ¿Usted ha considerado la suya? Miren esto, yo levanté la mano para decir que hay que replantear dos temas fundamentales. Yo creo que hay que ver también que las comunidades, como nos lo han dicho, están soportando la inclemencia de grupos criminales, están siendo, digamos, el parapeto en muchas ocasiones, y también las víctimas. Y esto significa tener claro que hay que tomar unas decisiones diferentes. Yo le apuesto a la paz. Creo que Colombia ha vivido mucho tiempo en guerra, pero el viraje es necesario en el sentido de hacer lo que yo creo que todos nosotros como ministros y el presidente queremos, y es garantizar la vida, una vida digna, pero sobre todo también una vida con garantía de derechos, que en este momento pues lo vemos claramente. Hay que tomar las medidas ya. Yo no levanté la mano para quejarme, Néstor, sino para exponer lo que yo pienso. Se lo he dicho al presidente y me ha permitido, digamos, en conversaciones directas y privadas, contarle muchas de las cosas que yo veo en términos de justicia, en términos de proyectos, en términos de, y también le agradezco que me ha dado la independencia y autonomía para manejar el ministerio de manera especial, pensando en la función que tiene el Ministerio de Justicia. Creo que también tuvimos la tranquilidad y tenemos la tranquilidad por lo menos de expresar lo que pensamos. Eso quedó claro ayer en el Consejo de Ministros. Siempre las personas manifiestan lo que tienen cada una de disconformidad, pero en particular yo creo que esto también es un replanteamiento de cara a la nación, porque esto pues al público en general, porque no solamente fue para Colombia, de elementos que son necesarios de mirar en la aplicación de la política pública. Creo que también hay que mirar una reflexión importante en el sentido de un consejo de ministros no es simplemente sentarse y usted hace, sino que piensa cada ministro. Y creo que esto también es importante, porque cada ministro tiene un pulso frente a cada una de las actividades que se hace como política pública del gobierno. Entonces, allí lo que vemos nosotros también es, claro, como en cualquier equipo siempre he dicho, hay personas conformes, personas inconformes, pero también la posibilidad de manifestarlo. Claro. Y obviamente de tomar las decisiones que quieran. En este caso, ministra, después de usted haber expresado sus preocupaciones frente a la paz total, frente a lo que está ocurriendo en los territorios, usted contaba que había estado en diferentes sitios con la vicepresidenta Francia Márquez y con otros miembros del gabinete y veía el desconsuelo de la gente. ¿Usted considera que tiene el apoyo del presidente Petro para seguir adelante, cambiando lo que usted le pidió que se cambie? ¿Que la paz total sea replanteada, a pesar de que se entiende que es una responsabilidad que lidera el jefe de Estado? Ricardo, yo creo que, bueno, he tenido también la posibilidad y la oportunidad de decirle lo que pienso. Él ha sido, como fue ayer, me escuchó, interactuamos. Pero independientemente, también he tenido la posibilidad de hablar con las personas que tienen a cargo la política, porque usted también tiene que entender que el funcionario público solamente puede hacer lo que le está permitido. Y eso significa que hay personas que tienen competencia para las áreas de seguridad y para las áreas de defensa, como son el ministro de Defensa, el ministro del Interior, y obviamente el que maneja la política de paz, encomendado por el presidente de la República, que es el presidente de la República, y Oti Patiño como comisionado, que también ha expresado duramente los incumplimientos de grupos como el ELN y la necesidad de entender que estas personas no quieren la paz. Yo creo que ese viraje es un viraje de reflexión en torno a que también es muy difícil, lo dije ayer, entender que yo tengo una obligación de hacer la paz por constitución, por ley, incluso por la ley 2292 aprobada por el Congreso, en donde incluye una cantidad de grupos, y a la vez hay unos grupos que sí, hay otros que no, pero la mayoría también
queremos la paz en Colombia. Entonces es una disyuntiva muy fuerte saber también cómo se maneja una situación de esta naturaleza, en donde tiene uno que medir también las consecuencias de una decisión intempestiva. Y creo que esto también lleva a la reflexión de todo lo que se tiene que procesar dentro de una decisión, en este caso en particular, de cualquiera de los ministerios competentes, asumir una u otra posición. El presidente ayer fue contundente y lo dijo 3 o 4 veces. Lo dijo: la orden es que los grupos que no quieren hacer la paz, tiene el ejército la orden de realizar operaciones, como lo dijo públicamente. Yo no tengo que repetir lo que él dijo públicamente: operaciones para controlar y evitar que la población esté dañada en el medio. Esa es la orden constitucional, ¿no? Pero ministra, es que eso no está pasando. A pesar de que el presidente dé la orden, lo dramático es que, por ejemplo, en el Catatumbo, el ejército quedó entre 2 aguas. Quedó con la imposibilidad de El presidente también dijo lo de la alianza del Catatumbo, el Catatumbo del ejército con la gente del ELN. Es que han pasado muchas cosas inadvertidas porque fue muy grave todo lo que pasó anoche. Pero, ministra, al final, el ejército entonces queda entre 2 aguas. Puede atacar al ELN, pero no a las disidencias de las FARC, porque están en un proceso, por ejemplo. Claro, pero mira, Ricardo, y aquí está el tema. El presidente de la República ha dicho, y lo ha dicho, voy a utilizar sus términos, esos términos los dice él, no yo, dice: se han convertido en traquetos. Cuando se han convertido en traquetos, ya no hay paz, no hay ideología, y no tienen nada que ver con ideología política. Esos son grupos traquetos. Y como grupos traquetos tienen que afrontarse. Desde ese punto de vista, él es el máximo comandante de las fuerzas militares. Ahí no hay más. Él es el jefe y comandante de las fuerzas militares. Y yo lo que veo, y se lo digo también de las fuerzas militares, es la vocación y la decisión. Yo he estado en varios consejos con ellos de hacer decisiones. Pero también es muy complejo, y aquí tenemos que tener la realidad colombiana en el medio. Usted llega a un territorio donde muchas personas hacen parte de una población civil que hay que proteger, y esa población es vital. Otras personas hacen parte de grupos que están en mesa de diálogo, y otras personas hacen parte de ese grupo de crimen organizado. Entonces, tampoco es que fuego arrasado, tierra arrasada como en otras épocas, sino que aquí tenemos que también entender que hay una disyuntiva vital en términos de protección de la población también, que no interviene en el conflicto armado. Y esto tal vez es difícil de comprender, porque dirán, pues muy fácil, hagamos tabula rasa y hasta luego. No. Entonces es un territorio que se ha compuesto de diferentes capas que también hacen muy difícil la maniobra. Sí. Y la maniobra, yo entiendo, tiene que pensarse también desde el punto de vista operativo militar. Yo no soy experta en esa área, pero conozco parte de planeación y estrategia. Vale. Ministra, quiero hacerle una pregunta final sobre temas de forma, sobre lo que pasó anoche. Sí, Néstor. A las 7 de la noche, cuando interrumpen la señal, cuando se desencadenan los canales privados Caracol y RCN, usted dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Usted dijo: gracias a Dios interrumpieron la transmisión nacional. En ese momento eran las 7:30 de la noche, todavía estaba relativamente joven el Consejo de Ministros. ¿Ustedes no sabían adentro que seguía la transmisión de televisión a través de los canales públicos? Yo lo que entendí claramente era que se paraba la transmisión cuando empezara el partido de fútbol. Aquí siempre los partidos de fútbol históricamente han sido fundamentales. Parece que ayer había un partido de fútbol, yo no sé. Entonces el tema en particular es ese, pero nosotros sabíamos, y yo en particular sabía, que había una cámara que se estaba filmando, que era RTBC. RTBC estaba dentro del recinto también, y sobre esa base no sé los enlaces. ¿Por qué dijo usted, gracias a Dios interrumpieron la transmisión nacional? Claro, porque el tema estaba saliendo en particular no, el tema en particular era aspectos que yo creo que sí son importantes tenerlos en cuenta dentro del gabinete de ministros, que efectivamente, y yo creo, mira, yo Néstor,
Sinceramente, yo creo que el ejercicio de ayer lo pueden valorar como quieran. Yo no estoy de acuerdo con las transmisiones en público de las sesiones del gabinete, pero más que ayer yo lo vi como una rendición de cuentas hacia una ciudadanía que está preocupada y que efectivamente está trabajando allí. Ministro, a propósito de esto que usted dice, y sé que usted es una muy importante abogada en este país, ¿no hay una prohibición legal, una ley vieja que impide, que prohíbe transmitir los consejos? Es decir, los consejos de ministros no han sido nunca públicos, tienen una reserva legal, ¿no hay una prohibición para que no pase lo que pasó anoche? Néstor, yo creo que hay que distinguir dos cosas, y usted se acordará de los famosos consejos comunitarios, que era una reunión del presidente con todos los ministros. Eso era una reunión, esto era consejo de ministros. Claro, no, se citó para un tema de rendición o sea, técnicamente lo que nos dijeron es el presidente tiene una evaluación sobre el trabajo de cada ministerio. Que se cite a gabinete no quiere decir que se toquen temas que son reservados. Ministra, es que como usted llegó tarde no se dio cuenta. El presidente dijo que era un consejo de ministros. Sí, pero el tema del Consejo de Ministros, cuando nosotros decimos qué se va a tratar dentro del Consejo de Ministros, tiene dos espacios. Uno que no tiene ninguna reserva. Técnicamente son, digamos, cosas que pueden ser públicas. ¿De dónde sale esa teoría, ministra? No hay un pedacito del Consejo de Ministros, nunca lo ha habido, un pedacito que sea público y otro que sea reservado. No, Néstor, no es una teoría, es la forma de la información que se maneja. Y usted también ha sacado informaciones del Consejo de Ministros que filtran en algunas ocasiones que son y pueden ser públicas. Es que yo no estoy cobijado, que peleó Pedro ministra, con Juan. Yo no estoy cobijado por la reserva de los ministros. Estamos de acuerdo, pero el tema en particular, cuando digo yo usted lo saca, es porque hay gente que dice, mire, se peleó Pedro con Juan. Eso es un tema que no tiene reserva. Pero le quiero hacer la aclaración para que sepa la ciudadanía lo siguiente también. La reserva significa que hay temas que definitivamente son reservados por ley. Esto era una rendición de cuentas. ¿Qué hizo el Ministerio de Justicia? ¿Qué hizo el Ministerio de Hacienda? ¿Qué hizo el Ministerio de Planeación? Usted me debe 2 temas que yo prometí en uno de los consejos comunitarios de tal parte, o el consejo que hice con el pueblo. Eso es, para mí, es más un tema de rendición de cuentas. Aquí no hubo una discusión de qué decisión de fondo ni qué contenido de la ley o del decreto o de la posición en particular. Y más, digamos, giró en torno a las posiciones personales de la valoración de, en algunos casos, del cumplimiento o incumplimiento, como fue en vivienda, en agua, en el tema de planeación, en el tema de cultura. ¿Qué es lo que tiene que llevar usted, por ejemplo, el tema del Catatumbo? Ministra, en eso yo no lo discuto porque la abogada, la que sabe es usted. Yo solo quiero decirle, y usted lo sabe mejor que yo, que hay una ley, es una ley que tiene más de 100 años en Colombia, que impone una reserva a las sesiones del Consejo de Ministros. Y lo de ayer era Consejo de Ministros, no era rendición de cuentas, no era una reunión de amigos, no era para echar carreta política, era y fue presentado al país como un Consejo de Ministros y como un Consejo de Ministros transparente de cara al país. Y ese Consejo de Ministros no se puede transmitir, ministra. Las sesiones del Consejo de Ministros, artículo 9, ley 63 de 1923, como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto materia de consulta. Yo no puedo, ministra. Estudio, ese es el pequeño tema. La ley tiene una particularidad y la ley señala qué es lo que no puede ser transmitido. Si yo le digo al ministro, estúdieme este punto y dígame cuáles son las soluciones que ve o cuáles acciones va a tomar ese tema en particular o qué piensa sobre este decreto en particular. Fíjese que la ley tiene 2 precisiones allí, lo que nosotros llamamos elementos normativos. Yo por eso digo, esto más, usted le puede decir Consejo de Ministros, pero esto más que Consejo de Ministros fue un tema de rendición de cuentas. Y tan fue así que ni siquiera tratamos un tema que sí era el Consejo de Ministros es que y que no se trató allá. Yo entiendo eso. Usted me puede decir, no fue un Consejo de Ministros. Yo puedo estar de acuerdo. Es el presidente de la República, su jefe, nuestro presidente, el que dice al comienzo, este es un Consejo de Ministros. Pero, ministra, yo creo que este es el examen jurídico natural que tendrá que venir, ¿no? Que es parte del debate. Correcto, es parte del debate, pero yo sí quiero resaltar varias cosas, Néstor, y creo que el tema también de tener
una forma de generar una interlocución con la ciudadanía también para que conozca lo que está pasando. Yo creo que también es bueno. Ahora, yo no llamo a que los consejos de ministros sean públicos, yo no sabía ni siquiera que iba a ser público. Lo que sí llamo es que definitivamente la gente tiene que conocer también qué pasa dentro de algunos aspectos que le incumben a la gente. Y esto significa también decir que lo que se mostró ayer también, y creo que también es saludable, es ver que todos los ministros tienen el uso de la palabra dentro del gabinete, unos de manera, negativa frente a la posición que se asume, otros de manera positiva, otros que dicen definitivamente esto yo no lo soporto, pero tienen todos la capacidad de operar en el sentido de interlocutar con el presidente y el presidente aceptar también que dentro de esa dentro de ese cuerpo colegiado también hay personas que piensan diferente. Y yo creo que esa interacción también es una reflexión en torno a la necesidad también de escucharnos. Sí, le tengo novedades porque el ministro de la Política está diciendo en este momento, tiene un mensaje sobre el Consejo de Ministros y sobre renuncias. Así que la debo dejar, ministra. Hay noticias. Gracias, Néstor. Gracias. Hay noticias. Pero sobre eso que dice el ministro Cristo, que ya lo vamos a escuchar, ministra, ¿usted apoyaría la eventual presentación de una renuncia protocolaria? ¿Suya incluso? ¿Usted presentaría su renuncia y la pondría sobre la mesa para que el presidente Petro decida si hace o no reajustes en el gabinete? No, yo eso lo tengo claro porque además él es autónomo en la decisión de quién lo acompaña. Por esa razón creo que la renuncia desde el primer día está puesta sobre la mesa, en el sentido de que él sabe que el día que decida, incluso me dice hasta luego y hasta luego. Eso no tiene discusión. Pero el tema particular también es, frente a eso, pues las crisis de gabinete que se llaman en particular, llevan a tomar decisiones y a conformar el grupo. Sí. Yo creo que en ese tema en particular, pues cada quien se hace a un costado en el momento en que considera hacerse. Bueno, y es un tema de decisión. El ministro, su colega del ministro del Interior, está hablando en este momento diciendo que el gabinete como está conformado después del episodio de anoche es insostenible. Ministra, feliz día, gracias por atendernos. Gracias, que estén muy bien. Noticia de última hora. Estás escuchando Blue Radio. ¿Quién será el campeón de campeones en Colombia? Lo sabremos este jueves. El duelo entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, los campeones del 2024 por la corona de la Superliga en este 2025. Aquí están con el equipo deportivo de Blue. Conéctese con Blue y en nuestro canal de YouTube. La noticia del momento en Blue Radio. Atención, mensaje de última hora del ministro del Interior sobre el confuso episodio de anoche. El ministro dice también, si era Consejo de Ministros, no salió como esperábamos y deben producirse renuncias esta mañana, está diciendo el ministro Cristo. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, 4 párrafos tiene el mensaje que hace Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior. Primero, con una explicación propia de él. Esto lo explica empezando el mensaje. Salí muy temprano del Consejo de Ministros anoche por un cuadro gripal fuerte después de ser atendido por el personal médico de la Casa de Nariño. Primera respuesta para quienes se preguntaban por el silencio del ministro Cristo, que sí se vio empezando la reunión, pero no al final, no durante las 6 horas. Entonces, primera explicación de Cristo es que tiene un cuadro de gripa que fue incluso atendido. Y aquí va el mensaje político del ministro que maneja la política. Asistí a tiempo a pesar de la circunstancia de salud porque fuimos convocados para discutir varios decretos de conmoción interior del Catatumbo que considero son la prioridad del país en este momento. Lamento el cambio de agenda, la forma como se desarrolló la sesión y los enfrentamientos públicos entre funcionarios del gobierno. Ojo con esto. Esa no es la forma institucional de tramitar las diferencias internas. No era este Consejo de Ministros el escenario para repetir el informe de gestión que a comienzo del año se había realizado, ni tampoco fue una decisión conveniente transmitirlo por televisión. El propósito loable del presidente de hacer públicas decisiones del gobierno debe tener un límite tanto para el uso del espectro como para la necesaria confidencialidad de asuntos internos del gobierno
e incluso de seguridad nacional. Y termina el mensaje del ministro del Interior, el hombre que maneja la política, diciendo: tras el episodio de ayer es insostenible el gabinete como está conformado hoy. Al gobierno le falta año y medio y los colombianos, especialmente las mayorías que votaron por un cambio representado hoy en el primer presidente de izquierda democrática del país, esperan que se cumplan aspectos esenciales del programa de gobierno y del plan de desarrollo. Propongo a los y las ministras, como lo hice sin suerte hace 2 semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno. Es evidente que como jefe de Estado no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional tampoco. Firma Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. Contundente, gracias Camila, el mensaje del ministro del Interior. A ver, Felipe, sí. Esto quiere decir 0 y van 2. Voy a traducir lo que el ministro Cristo está escribiendo. Está anunciando que él renuncia. Como lo hizo hace 2 semanas. Y que lo que pasó anoche, Felipe, es muy grave. Desmontando la teoría, lo que pasó anoche fue Consejo de Ministros. La ministra de Justicia acaba de decir que era una rendición de cuentas, que era una reunión de amigos. No. Fue un consejo de ministros y así lo presidió el presidente. Bueno, Felipe, y la invitación del ministro, y el ministro Cristo es un hombre sensato, es renunciemos porque esta vaina de anoche salió terrible. No, creo, Felipe, salió pésimo. Pero sabe que en otras épocas... Todos estamos de acuerdo. Pero además dice que estaba de acuerdo. Perdón, Héctor, recuerde usted que en otras épocas, cuando el país era más institucional, porque ya no lo es, el presidente de la República llamaba a su ministro del Interior o de Gobierno y le decía: mira, renuncia tú y pide la renuncia protocolaria. No, aquí se le adelantó Cristo. Sí, Felipe, porque, a ver, ¿quién va a pedir? Es que antes había una persona, la razón de ser de eso que al presidente Petro no le gusta, de un jefe de gabinete, jefe de despacho, lo que sea, le ha puesto superministro, ministro, director del DAPRE, cualquiera que sea el cargo, Felipe, es porque el presidente no puede estar llamando a los ministros, entre otras cosas, a decir, renuncia. Entonces hay una persona que ejerce ese canal de comunicación. Y hay una persona que efectivamente filtra las llamadas. Quiero hablar con el presidente. ¿Para contarle qué? ¿Para contarle una bobada? Pues no tiene tiempo el presidente para atender bobadas. No hay quien maneje esto hoy, Felipe, de los ministros. Y esto, lo que está diciendo el ministro Cristo, ante esa orfandad, entonces el ministro tiene que pasar por la vergüenza de decir en público: les suplico a todos que renunciemos porque esta vaina de anoche fue terrible, salió pésimamente mal. Y en consecuencia, políticamente... ¿Sabe qué me parece grave, Néstor? ¿Qué es lo grave, Felipe? Que se están yendo los adultos responsables. Sí, Jorge Rojas. Realmente Cristo, me parece grave. Sí. Estoy de acuerdo. Vamos a quedar entonces calienta Benedetti como ministro del Interior. O sea, el país va a quedar en manos de Armando Benedetti, ¿en serio? Claro, está sacándole provecho a la mayor virtud, como dijo el presidente Petro, que la mayor virtud de él era ser loco. Bueno, 8 de la mañana, 28 minutos, Felipe. Sí. En esto va el desarrollo de la crisis de anoche. Pero grave, Néstor, la crisis realmente es muy profunda, porque renunciando a Jorge Rojas, bueno, ahora el ministro Cristo, realmente la situación es grave. No lo tenía. Pero es que es insostenible, yo estoy de acuerdo con el ministro del Interior. Permanecer así 1 año y medio más, con ese gabinete, que está no reventado. Está de acuerdo, que está reventado, que se desmienten en público. O sea, es una cosa... primero agresiva, pero además que va en contra de poder administrar el Estado y las necesidades de los colombianos. Es que esto sobre todo es cómo no se debe gobernar. Es una lección de todos los errores que se cometen a diario. Falta de planeación, improvisación, desconocimiento, falta de liderazgo. O sea, están todos los males presentes y evidenciados en el día de ayer. Pero la pregunta es quiénes se van y quiénes se quedan. A ver, Héctor, dije 2 renuncias. Pero la ministra no se va, ¿no? No, a ver, Felipe. No, hay que diferenciar unas renuncias que son ahí para dejar una constancia. Uno es la protocolaria, que es no me quiero ir, pero aquí le dejo por si acaso. Por si acaso. En ese tema, Héctor, de renuncias protocolarias está, por ejemplo, Carlos Carrillo, cuyo cargo es importante porque es el foco de la corrupción del gobierno. Pero es decir, esa UNGRD, eso no tiene la relevancia. No hemos hablado, entre otras cosas, de la denuncia de Francia Márquez.
de la denuncia señalando que la corrupción en el gobierno estaba absolutamente desbordada? ¿A qué se refirió Francia Márquez anoche con eso? Porque no creo que sea solamente la unidad de gestión de riesgo. Bueno, 8:30 minutos de momento. Muchos cabos sueltos de ese Consejo de Ministros. Felipe, le decía, Sí. renuncia Jorge Rojas al cargo de secretario general de la Presidencia de la República. Interpreto este trino del ministro del Interior como el anticipo de... Bueno, no, lo dice creo que claramente, no hay que interpretarlo. Claro. Renuncia claro, el ministro del Interior. Ahora, Juan no se Fernando sabe si Cristo. irrevocable la renuncia, pero sí. No, Porque ahora, además es Cristo- crítico de todo lo que pasó ayer, ¿no? Esa es la Empezando por haber novedad, transmitido esa es la novedad que consejo. el ministro Cristo renuncia, diciendo que lo que pasó ayer salió mal y que deja al mal, gabinete muy mal. Eso no tenía por qué haber sido transmitido, ni tenía por qué ser público, ni tenía por qué haberse abusado del espectro. Felipe, les estoy diciendo desde las 4 de la mañana, un consejo de ministros en Colombia no se puede transmitir por televisión. Es inconveniente jurídicamente, es inconveniente políticamente, no tiene presentación. Afortunadamente una persona del gobierno está dándose cuenta y dice, transmitir un consejo de ministros lo único que trae es y esto. el doctor Rojas también, ¿no? No, también, Felipe, no, es que esto Aparte salió... del ministro del Interior, ¿no? Pero es que Jorge Rojas lo puso de maestro de ceremonias. Jorge Rojas terminó presentando y despidiendo el consejo, el reality, y dando la palabra. Todo mal. Y es el primero en renunciar, que no es por coincidencia. Muy bien, así va la crisis del gabinete. Digo, Felipe... La pregunta, Néstor, de quiénes renuncian. Usted dijo temprano, ¿esto qué? ¿Cómo fue que dijo? ¿Esto se va a seguir hinchando? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que dije? Esto se hincha. Esto se hincha. Esto no es un caso cerrado. Felipe, el ojito, Néstor, pero mire, le pegaron más de lo que pensábamos. Le pegaron en el ojo y esto claro que se hincha. Le leo otro mensaje, el senador Iván Cepeda, que es de la entraña del proyecto petrista. Dice el senador Iván Cepeda, respaldo plenamente a Jorge Rojas, a la vicepresidenta, a las ministras y los ministros, así como los funcionarios del alto gobierno que están defendiendo con entereza nuestro proyecto político. El problema no es el sectarismo, le responde el presidente. Muchos hemos trabajado y logrado las alianzas que han hecho posible este gobierno y hemos insistido hasta la saciedad sobre la necesidad de construir un gran acuerdo nacional. El problema real es proteger el proyecto del oportunismo y la corrupción. Mire, Néstor, ¿quiénes se quedan? Tarde Piache, se quedan los que no ¿Se dio tienen cuenta nada como distinto. tarde el senador Cepeda? ¿Quiénes se quedan, Néstor? ¿Se No, quedan no, los que no. no tienen No, nada el senador distinto? Cepeda siempre ha estado en esa Héctor. línea. Héctor. No, respaldo, Felipe. este respaldo es contra Benedetti. No, contra Laura Cepeda Sarabia. siempre ha sido crítico. Siempre ha sido Iván crítico. Cepeda siempre ha sido. Ese es Iván Cepeda de siempre. No, el Cepeda de Ahí no esta hay nada constancia nuevo de en hoy. Iván Cepeda, defendiendo el proyecto político y siendo un hombre convocante. Si algo Yo tiene debo Iván Cepeda es reconocerlo que él- coherencia. Esto es una Y implosión, además alguien ya que sí no ha solo tendido dentro del puentes con gobierno, sectores sino distintos a la izquierda, alguien que no es Luis sectario. Ernesto, estamos de acuerdo en que esto ya no es una implosión en el gobierno. Esto es una implosión transmitida en vivo y en directo dentro del partido de gobierno, que es mucho más grande. El pacto histórico, todo Néstor, es que mire, reventado. aquí solo hay dos caminos. No hizo sino hablar mal de la Aquí izquierda. solo hay dos caminos. Claro. Aquí solo hay dos caminos. O renuncia Benedetti, que ayer quedó absolutamente claro que tiene todo el respaldo del presidente, porque todos los ataques iban a ir dirigidos a él. O renuncian los que consideran que Benedetti es o la razón de la corrupción, o como lo dijo el director de la UNP, o que consideran que es un infiltrado, que consideran que es un oportunista, en fin, todos los Marrullero. otros, si tienen dignidad, deberían renunciar. Pero lo que vamos a ver, Néstor, es que lamentablemente las personas que no tienen un proyecto político distinto a ser apéndices del presidente, a ser subordinados al presidente, como pasa, por ejemplo, con el ministro de Educación, con Vulgarcito, el ministro Rojas, ellos se van a quedar porque no tienen absolutamente nada distinto que hacer. Lo mismo Bolívar. Daniel Rojas. Vulgarcito, perdón. Ministro, ¿Renuncian quiénes? Renuncian los que tienen dignidad. Renuncia Jorge Rojas. Renuncia aparentemente, y veremos en cómo es el desenlace, el ministro Cristo, porque tiene un proyecto político propio, porque además entiende la majestad del Estado. Entonces aquí lo que vamos a ver es una degradación del gobierno muy preocupante y muy grave, que se quedan los peores de los peores. Es gravísimo realmente lo que le pasa, a lo que puede venir para el gobierno. Los más sectarios, los más marginales, los menos preparados, que son los únicos que van a aceptar un ministerio en estas condiciones. Usted me imagina, Néstor, la llamada del presidente o de Benedetti, que tiene esa función ahora, buscando ministros, como siempre ocurre cuando hay una crisis de lagartos, ministros. Siempre va a haber lagartos que quieren ser ministros. Eso no. Lo Pero grave ¿quién es que acepta vamos un a caer ministerio en en estas peores condiciones, manos de las Felipe? que ya estamos.
¿Quién acepta? Por eso, ¿quién acepta? El peor de los lagartos. No, pues lagartos siempre hay que aceptar. Venimos en la devaluación, venimos en la degradación de quienes ocupan Néstor, los ministerios. Y esto puede empeorar, ¿no? Que eso yo no entiendo el trino de Iván Cepeda después de anoche. Realmente ese trino de Iván Cepeda sí es totalmente desenfocado. Dice, hay que blindar el proyecto político contra la corrupción. ¿Cuál proyecto político? Pero si es que anoche, ¿cuál proyecto político? Y además Petro dijo que el proyecto político era él. Es que yo me acuerdo, a raíz de las intervenciones de Petro, yo me acuerdo especialmente, Felipe, usted lo reproduce una columna suya, de la descripción de Antonio Caballero sobre Gustavo Petro. Esa descripción es perfecta. Es perfecta, dice, Petro no es de izquierda ni es de derecha, es Petro. Entonces, si el senador Cepeda no sabía eso, váyale hacia la columna de Antonio Caballero, aquí el proyecto político es Petro, y eso fue lo que anoche les notificó y lo que les dejó claro a todos. Y aquí deberían renunciar los que se consideren de izquierda. Van a seguir renunciando. ¿Cómo es posible que...? Aurelio, es todavía una mañana, es muy temprano, 8:36 minutos, llevamos 2 renuncias, vienen otras, se los dije, le dije los nombres, viene la renuncia de Mohamed, viene la renuncia de Gustavo Bolívar, viene la renuncia de Alexander López. Lo que está pasando es el despedazamiento, Felipe, del gobierno. Pero además, me dice un oyente. Una implosión, el Felipe, gobierno implosionó. Así es. Una última. Se reventó por dentro. Felipe, una última, porque me pregunta un oyente si Simón Bolívar fue asesinado en Santa Marta. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Petro? Después de hacer una crítica durísima de que él sí sabe de historia y que todo el mundo es inculto. ¿El Libertador no murió de tuberculosis? Fue tuberculosis, o fue un problema respiratorio. Sí, pero asesinato no fue. No, murió en Santa Marta. Sí. Recuerdo... De ti sí se murió. 1930 es la fecha con la que yo asocio la muerte de Bolívar. En la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. Así que la refacturación histórica que hizo el presidente Petro no tiene nada de cierto. El cuento de las varias cosas históricas que dijo, ahí hay toda una discusión. Por ejemplo, le dio muy duro a Santander, ¿no? Que Bolívar le había perdonado a pesar de la traición. Le gustaba respetar el derecho. Claro, y dijo que además Bolívar no lo había querido asesinar y, en fin, dijo un poco de locuras. Él es experto. Y, por ejemplo, una que le están cobrando mucho en los sectores feministas es que dijo que la mujer que interrumpe voluntariamente el embarazo mata a su bebé. Que para decir que el aborto pues es un asesinato. El apoyo feminista tiene que retirársele al gobierno del sector feminista, porque es que fue lo menos que dijo. Al presidente lo de ayer, Felipe, yo no sé de quién fue la idea, yo lo que estoy intentando averiguar es hoy, ¿a quién se le ocurrió la idea? Pues él dice que él lo aprendió en Cuba, pero yo creo que detrás de eso... Créame, Felipe, que detrás de eso hay algún genio... Esto no es el presidente a las 2 de la tarde. Me acordé que en Cuba... transmitían los consejos de ministros. ¿Habrá sido casualidad que el presidente hubiera reclamado al ministro de Hacienda, que entre otras cosas no habló mucho, pero fue elocuente con las caras que hizo durante todo el Consejo de Ministros cada vez que el presidente decía una cosa que a él no le parecía coherente? Se tapaba la cara para que no le vieran la risa. Le preguntaba una cosa, ¿habrá sido casualidad, Néstor, que el presidente haya defendido y haya lamentado el supuesto recorte de presupuesto a RTBC con el cerebrito detrás de no me vaya a decir que detrás de esto está Holman? No, yo solo pregunto. No, pero yo lo que me pregunto, Ricardo Néstor, pues el que está detrás de eso es un casualidad, Felipe, que se vayan justamente todos los que tienen aspiraciones políticas, ¿no? Porque aquí estamos diciendo entonces, se va Cristo, se va Alexander López, se va Muhammad, se va Gustavo Bolívar. Digo, todos justo los que tienen aspiraciones políticas son los que en este momento podrían salir tras esta puesta en escena del día de ayer, en donde por lo demás, si es que no estuvo calculado, pues se desliga a la izquierda del gobierno de Gustavo Petro y dicen los demás, hay unos todavía que son súper buenos, siguen siendo de izquierda, pero eso sí, estaban en contra de ciertas políticas del Paola, presidente si Gustavo. la interpreto bien, es que esto fue no había libreto. ¿Planeado? Pero planeadísimo por ambos lados, no solamente por este lado, para que salieran por la puerta, Paola, los que tienen aspiraciones políticas. Si esto es un libreto,
Pero Felipe, ¿quién lo planeó para no contratar? Si esto, digamos, estamos en yo no tal creo nivel, que esto fuera planeado, Paola. Yo sí quiero, yo estoy Fue un gesto de improvisación en tal nivel de Segurísima, locura Felipe. que yo, Felipe, Uy, ya, sí, cómo ya no. no me atrevo a Segurísimo. decir qué es planeado y qué no. No, Néstor, ya no me eso atrevo a sí. decir Hubiera qué es- sido planeado por este gobierno, les hubiera salido peor también, ¿no? Sí, salió muy No, bien. pues es que eso salió fue muy lo que bien pasó, como para Néstor. Yo suponer creo que, mire, Salió muy bien como para que lo hubieran planeado. algún plan Es decir, había. si lo hubieran planeado le sale mal. 8:40 más minutos, mal. mucha atención. Está trinando el presidente Petro no sobre el lío de Colombia, está trinando sobre un lío internacional, que es la obsesión del presidente. En segundo les cuento la gran noticia que les hemos contado esta madrugada, que es la historia de Gaza y el plan de Trump para tomarse increíblemente la Franja de Gaza. El presidente Donald Trump dio lo que para él es la solución de la guerra en Gaza y poder generar paz y estabilidad en esa región. Estados Unidos tomará control de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos dueños de ella y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas que hay en el lugar y deshacernos de los edificios destruidos. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no dijo si estaba de acuerdo con esta propuesta de Trump, pero se aseguró que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Llamó poderosamente la atención la vehemente defensa de Armando Benedetti que hizo el presidente Petro, comparándolo con Jaime Bateman, hablando de las segundas oportunidades y comenzando a agitar la misma bandera política que le resultó exitosa en el 2022. Petro se desmarcó de la izquierda tradicional y dogmática e increíblemente termina haciendo una acrobacia argumentativa para decir que en el gobierno deben coexistir todos los sectores políticos, algo que él mismo dinamitó a romper relaciones con sectores de centro y llevar a la máxima tensión su relación con el Congreso de la República. Esa actitud sin duda nos muestra a un presidente en campaña de cara al 2026. Al final del lamentable espectáculo en el que se convirtió este Consejo de Ministros de anoche, el desasosiego puede ser la palabra que describa a quienes consideran que los colombianos necesitan que alguien gobierne el país con método. Los problemas en energía, en salud, en orden público, el hueco en las finanzas estatales son realmente hechos graves y no se solucionan con tristes remedios de reality show. Un inédito Consejo de Ministros, transmitido en vivo y en directo por la televisión colombiana, en el que durante 6 horas el presidente Petro y su gabinete se confrontaron, se atacaron, se criticaron y sobre todo se alzó una rebelión en contra del recién llegado Armando Benedetti y contra la poderosa Laura Sarabia, que es desde hace apenas 5 días la flamante canciller de Colombia. Lo de ayer fue un desfile de inconformidades y de quejas que se destaparon en vivo y en directo del gobierno del petrismo contra estas dos personas. Repito, Armando Benedetti, profundamente controvertido, profundamente impopular, y Laura Sarabia, que no les estalló, que no les molestó cuando estuvo en la Casa de Nariño, y ahora se desata esta furia totalmente sorpresiva contra ella que llegó a la Cancillería. En muchas ocasiones la vida se aprieta, se pone tensa, porque estamos ante una dificultad, porque estamos ante una necesidad. Y allí hay que saber tomar decisiones. Nosotros necesitamos aprender a tomar decisiones bajo presión. Y hay 3 criterios para hacerlos. Lo primero es comprender siempre la razón, desde el análisis, desde la descripción, desde la explicación, comprender qué está sucediendo. No se puede tomar decisiones si uno no entiende qué está pasando, si uno no ve cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Lo segundo es ser capaz de Estás serenarse. escuchando Blue Radio y bluradio.com. Anuncia el gobierno Trump que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza. El presidente Petro, que está despierto, que tiene el dedito habilitado, que está con el teléfono celular, dice hace algunos minutos: el pueblo de Dios no es blanco, estadounidense,
ni el pueblo israelí. El pueblo de Dios es toda la humanidad. Van a aprender la peor guerra y la base de ella es que se cree en el pueblo de Dios. Efectivamente, lo de Donald Trump es el incendio internacional. Nosotros tenemos aquí en Colombia el incendio a la colombiana. Este es el incendio en el Medio Oriente que lo vuelve a prender el presidente Trump en Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, a Donald Trump solo le faltó prometer que iba a hacer a Gaza grande de nuevo, o grande en su defecto. El mandatario estadounidense, desprendido de cualquier forma diplomática, propuso una revolución en el Medio Oriente liderada por los Estados Unidos, bajo la apuesta de llevar riqueza, empleos y paz. El requisito: que salgan 2 millones de palestinos de su tierra, o de ese, abro comillas, hueco del infierno, como lo llamó Trump, y que se establezcan los palestinos en otros territorios regados en países vecinos, porque Gaza se convertirá en la tierra de los pueblos del mundo, así lo describió. Y así lo reseñan los principales medios en Estados Unidos y en el mundo esta mañana. Trump propone la toma de Gaza para convertirlo en territorio estadounidense, dice el New York Times, que los gazatíes sean movidos a otro país, dice el Post, y el sorprendente plan de Donald Trump para convertir a Gaza en la Gaza americana. Son algunos de los titulares esta mañana de la prensa, atónita a la propuesta del presidente Donald Trump anoche, quien ya llevaba días asomando su idea. Nos estaba preparando poco a poco. Decía que los palestinos debían ser reubicados permanentemente por fuera de la Franja de Gaza, que ese territorio solo les ha traído destrucción y muerte, y que lo ideal era conseguir un, abro comillas, pedazo de tierra bello para poder ubicarlos y que allí pudieran vivir felices. Sus funcionarios, hay que decirlo, lo respaldaban asegurando que reconstruir Gaza era una labor titánica, que allí no se puede vivir, que tomaría entre 10 a 15 años. Pero no fue sino hasta la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el primer jefe de Estado que es invitado a la Casa Blanca en este segundo mandato de Trump, desde el salón este de la Casa Blanca, cuando el presidente Trump habló claro. Ya habíamos escuchado sus aspiraciones expansionistas en lo que respecta a Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá, pero a esto se suma ahora la Franja de Gaza. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Estados Unidos tomará control, se tomará la Franja de Gaza y vamos a hacer un trabajo con ella también. Nos apropiaremos de ella y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin detonar y otras armas en el sitio, nivelar el terreno, deshacernos de los edificios destruidos, crear un desarrollo económico que generará un número ilimitado de puestos de trabajo y vivienda para la gente del área, decía el presidente Trump, quien luego aclaraba que sí veía un derecho de propiedad en el largo plazo de Estados Unidos sobre Gaza. Pero en todo caso, Trump aseguraba que todo el mundo con el que ha hablado ha dicho que es una idea maravillosa y que no lo estaba proponiendo a la ligera, pero no aclaraba si él lo había consultado con los palestinos, quienes históricamente han visto cómo su territorio ha sido reducido poco a poco y que ahora prácticamente significaría perder posesión sobre la Franja de Gaza. Trump aseguró que la totalidad de los 2 millones de palestinos que habitan en Gaza deberían ser recibidos por países vecinos como Egipto o Jordania, que él los convencería sin dejar claro cómo. Y luego empezó a exponer sus planes de desarrollo, de infraestructura en la Franja de Gaza. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. But more importantly than that is the people. Tenemos una oportunidad de hacer algo que podría ser fenomenal. Y no quiero ser o sonar bonito, no quiero ser el tipo inteligente, pero la Riviera del Medio Oriente, esto podría ser algo que sería magnífico, pero más importante que eso es que la gente que ha sido absolutamente destruida pueda vivir ahora en una mejor situación porque están viviendo un infierno, decía el presidente Trump. No hay claridad desde cuándo el presidente Trump está teniendo estas aspiraciones sobre un desarrollo económico o de ese punto de una Riviera del Medio Oriente en la Franja de Gaza, pero en meses anteriores su
su yerno, el marido de Ivanka Trump, Jared Kushner, ya había dicho que la Franja de Gaza tenía una línea costera maravillosa para un desarrollo en materia de infraestructura. El primer ministro Netanyahu, por su parte, escuchaba, si se quiere, complacido al presidente Trump, lo halagaba, aseguraba que ese tipo de pensamiento por fuera de la caja era el que lograba progreso y paz, y que Trump se atrevía a decir lo que otros no, y también decía que la victoria de Estados Unidos y Israel era la victoria de la paz. Mr. President, ladies and gentlemen, Israel will end the war by winning the war. Israel's victory will be America's victory. We will not only win the war, working together, we will win the peace. With your leadership, Mr. President, and our partnership, I believe that we will. Israel acabará con la guerra, ganando la guerra. La victoria de Israel será la victoria de Estados Unidos. No solo ganaremos la guerra, trabajando juntos, ganaremos la paz, decía el primer ministro Netanyahu. Néstor. Juan Camilo, gracias. Esta idea de Trump de sacar, de expulsar a los palestinos para destruir lo que él ha llamado una riviera allí en el Mediterráneo, una costa turística, de construir un complejo, qué sé yo, turístico norteamericano, por supuesto está cayendo esta mañana como un terremoto en todo el mundo. Podría avivar otra vez una llama que se estaba apagando. Desde Europa están llenos de reacciones esta mañana. Enrique Rodríguez. Y las reacciones, Néstor, no vienen solo de aquí de Europa, pero empecemos por la más reciente y la que tiene, digamos, algo más de autoridad moral, que es la de la ONU. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, le acaba de decir a la agencia EFE que toda deportación o traslado forzoso de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibido. En una respuesta que ha hecho a la agencia de noticias española, señala que el derecho internacional es muy claro, la autodeterminación es un principio fundamental y debe ser protegida por todos los estados, señalando para terminar que el sufrimiento de la gente en el territorio palestino ocupado y en Israel ha sido insoportable y que se debe entrar en una nueva fase para garantizar la paz y la seguridad de palestinos e israelíes. Digamos que esta opinión es la más extendida que se puede escuchar hoy en todas las cancillerías. Bien es cierto que, por ejemplo, la de Hamás evidentemente es contraria también. Hablan la organización terrorista Hamás de propuesta racista y que pretende liquidar la causa palestina. Y los vecinos árabes, los países que tienen importancia o que tienen capacidad de influir en la zona, también se muestran contrarios. Arabia Saudí, por ejemplo, ha dicho que no establecerá relaciones diplomáticas con Israel si no existe un Estado independiente palestino. El ministro turco de Asuntos Exteriores ha calificado de inaceptable y mala la propuesta. Y Egipto, que es un actor fundamental porque tiene frontera terrestre con la Franja de Gaza, ha dicho que la importancia de reconstruir la Franja de Gaza es fundamental, pero sin que los palestinos abandonen ese territorio. Evidentemente sabe Egipto que en el caso de que se produjera ese hipotético abandono, probablemente su país sería uno de los principales destinos. China se ha mostrado también en oposición a esta propuesta, y Rusia, con quien dice que la han escuchado, pero que por el momento se abstienen de criticar esta propuesta. Aquí en España, el ministro español de Asuntos Exteriores ha sido uno de los pocos que ha puesto voz a su testimonio y a su opinión sobre el tema. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Los gazatíes palestinos deben seguir en Gaza. Gaza es parte del futuro Estado palestino por el que España apuesta, que tiene que convivir y coexistir garantizando prosperidad y seguridad al Estado de Israel. José Manuel Álvarez es el ministro español de Asuntos Exteriores. En términos similares han pronunciado los gobiernos de Francia o de Alemania. La única opinión disonante aquí en Europa ha sido la de Italia, quien ha dicho que no es que vea mal lo que se está proponiendo, sino que lo ve con una implantación difícil. ¿Y dentro de Israel qué se dice? Pues la izquierda israelí, que se ha convertido en minoritaria, ha manifestado esta mañana su absoluto rechazo a cualquier deportación masiva de gazatíes después de esta propuesta del presidente Donald Trump. Pero en realidad, o en general, en el mundo entero, de un extremo a otro, la opción que hay principal sobre esta propuesta de Donald Trump es de rechazo, y no está de más decirlo, de una cierta perplejidad, Néstor, de ese planteamiento de la Franja de Gaza como un resort turístico, más allá de quienes allí viven y se han quedado sin nada de lo que tenían, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
un reality, parece ser corta la definición, para describir lo que pasó anoche, la insubordinación del gabinete, con críticas frontales y despiadadas. Fue transmitida desde las 5:20 de la tarde, duró casi hasta la medianoche, 6 horas de televisión, por la histórica y sorpresiva decisión que no había pasado nunca en Colombia de transmitir un Consejo de Ministros. Había locuciones en Colombia, no transmitir un Consejo de Ministros, dijo el presidente que lo aprendió hace 40 o 50 años de la televisión cubana, y ahora le da en este momento por hacerlo a él. En teoría, el Consejo de Ministros es un órgano reservado. Las 8 de la mañana, 54 minutos. Durante el muy comentado Consejo de Ministros televisado del gobierno, además de los choques entre funcionarios y los reclamos del presidente, se tomó una decisión trascendental para el futuro de Ecopetrol, que tal vez fue la única decisión que se tomó anoche, y la verdad es muy relevante. El presidente Gustavo Petro le pidió a Ecopetrol que venda su negocio de fracking en Estados Unidos para invertir esos recursos en energías limpias, y porque el fracking va en contra de la vida. Esto ha generado mucha confusión, porque 24 horas antes, y aquí lo contamos en Mañanas Blue, Ecopetrol estaba, al contrario, renovando ese acuerdo con la Oxy por varios años más, al parecer sin consultarle al presidente, quien dijo que se dio cuenta de esto por la prensa. Esto se parece mucho a lo que ocurrió el año pasado, cuando la administración de Ecopetrol había ya tomado una decisión de comprar más activos de fracking a la Oxy, y a última hora el presidente Petro frenó el negocio, debilitando el gobierno corporativo, minando la confianza de los mercados, provocando la renuncia de 2 integrantes de la Junta y pérdidas billonarias en la capitalización bursátil de Ecopetrol. Claro, Néstor, hay muchas reacciones al respecto, donde expertos rechazan la decisión de vender estos activos en Estados Unidos, inclusive reacciones de la propia USO, el mayor sindicato del sector. La Central Obrera le dice al presidente Petro que sustraerse de ese negocio traería resultados muy negativos, primero para la empresa y segundo para el país, con pérdidas por unos 4.200 millones de dólares ya invertidos en esos proyectos, pérdidas de 100.000 barriles diarios, que es el 13% de lo que produce toda Ecopetrol, afectando su valor, sus reservas e ingresos. Reacciones de sectores muy afines, Néstor, al presidente Gustavo Petro. Inclusive recuerde usted la USO, que lo apoyó al entonces candidato Petro durante la campaña presidencial. Ese fracking, ese pozo de fracking en Estados Unidos, ese es el famoso Permian, ¿no? El Permian, sí, señor. La cuenca del Permian. De la cuenca del Permian, la famosa discusión del año pasado, ya se había tomado una decisión, a última hora Ecopetrol metió reversa por una instrucción directa del presidente Gustavo Petro. Eso desencadenó muchas consecuencias para la compañía, pero esta semana, lo más curioso, Néstor, es que esta semana Ecopetrol había renovado ese acuerdo que viene del 2019, inclusive anunciando inversiones por 880 millones de dólares para hacer proyectos más allá del actual gobierno, hasta el año 2027. El presidente Petro ve ese anuncio en la prensa y le pide al ministro de Minas y Energía que vendan esos activos allí en Estados Unidos, que Ecopetrol no tiene por qué estar haciendo fracking. Ese Permian o cuenca pérmica está en Texas, en Estados Unidos, y es una de las grandes, tal vez la más grande en Estados Unidos, y efectivamente allí Ecopetrol está o estaba haciendo fracking. Depende si se cumple la orden del presidente. Don César Loza es el presidente del sindicato de Ecopetrol. Señor Loza, buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo muy cordial para usted, su mesa de trabajo y los oyentes. Primero que todo, ¿el presidente Petro puede hacer lo que hizo anoche, darle la orden al ministro que aborte la participación de Ecopetrol en ese proyecto, que es una plata muy grande? Hay un gobierno corporativo compuesto por la Junta Directiva, por el presidente de Ecopetrol, por el Comité de Negocios, pero permítame, Néstor, manifestar que esta determinación del presidente Petro es apresurada y ligera y carece de fundamento técnico. Esta situación, aunque se esté o no de acuerdo con el fracking, no se puede ideologizar como quiera, que le representa a Ecopetrol una pérdida que puede superar los 4.200 millones de dólares, que es la inversión que Ecopetrol ha hecho desde el 2019. Que no se puede ideologizar. ¿Ustedes no ayudaron, recuerdo, el sindicato de Ecopetrol a elegir al presidente Gustavo Petro? Sí, nosotros ayudamos a elegir al presidente Petro, al igual que lo han apoyado los ministros que anoche manifestaron su diferencia. Es que apoyar un gobierno no significa que uno no puede tener diferencias, y hoy puntualmente en el tema del petróleo y el gas tenemos diferencias.
Sí, pero según lo establecido, de todas maneras. Esta diferencia es debida. Ahora ustedes en el comunicado de esta mañana dicen que Ecopetrol puede perder, señor Loza, $4.200 millones. Acabo de decir. Claro, Ecopetrol ha invertido esa suma de dinero desde el año 2019 que ingresó a este negocio del Permian. Y Ecopetrol acaba de renovar con una inversión de $880 millones por el año 2025. Es más, es bueno precisar que la inversión del plan de inversiones que tiene Ecopetrol para este año, que es de $4.000 millones, 800 van para el Permian. Y que equivale además al 13% de la producción total, según dicen ustedes precisamente en su comunicado. Pero quiero preguntarle, ¿cuántos trabajadores de Ecopetrol, de la planta aquí, tienen que viajar por diferentes motivos a la cuenca del Permian a realizar este tipo de exploración, por lo demás, por fracking o vía fracking? Bueno, realmente el tema en materia de orden laboral no es significativo, como quiera que el operador de esta cuenca es Occidental. Esas son de las cosas que es viable ajustar, que el operador sea Ecopetrol. Realmente el impacto aquí es económico para Ecopetrol, pero además impacta negativamente la quiera que una empresa como Ecopetrol vale por sus reservas y por la producción. Hoy se producen aproximadamente 775.000 barriles, de los cuales 100.000 barriles equivalentes, es decir, entre petróleo y gas, se producen en el Permian, que equivalen al 13%, y hay unas reservas que superan los 100 millones de barriles. Señor Loza, yo no sé, y se lo quiero preguntar muy respetuosamente, pero no sé si usted ha visto un meme por ahí muy famoso que dice, ¿me sorprende? No me sorprende. ¿A usted qué le sorprende de esto, señor Loza? Ustedes apoyaron al presidente en campaña cuando abiertamente dijo que fracking para nada, que él no quería el fracking y además que no firmaría nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, y todos los expertos del mercado decían que pues ese era un golpe, un suicidio para el sector en el país. ¿Qué lo sorprende de esto, señor Loza? Bueno, lo primero es que este negocio viene desde el año 2019. Deshacerlo hoy tiene un impacto negativo sobre las finanzas de la empresa, y pues obviamente que el sindicato siempre se ha caracterizado por defender la empresa. Ahora, es bueno precisar que en el país hay más de 300 contratos vigentes para explotar o para explorar cuencas de petróleo y gas, y obviamente que nosotros en eso marcamos diferencia con el gobierno, con el presidente Petro puntualmente, porque nosotros consideramos que es necesario garantizar el autoabastecimiento energético del país. ¿Ustedes no sabían que el presidente Petro es